Bueno, vamos a ir con este video de Claudia Nicolasa, que va a hablar de la película. Me quedé dormido, gente. De verdad, mal por mí, pero me dormí viendo la película. No, Oscar me dijo, mírala, que pim pam. Me quedé dormido, mala mía. Después la traté de ver ahí, estábamos Melina y yo luchando por ver la peli, pero estaba complicada la cosa, estaba muy complicada la cosa. Así que bueno, vamos a ver qué dice. Obvio que íbamos a analizar El Hoyo. Obvio. No sé vosotros, pero a mí estas pelis así un poco distópicas, bizarras, donde ciertas situaciones sacan el lado más oscuro del ser humano, me encantan. Lo paso fatal viéndolas, luego tengo pesadillas, pero es que es tan interesante a nivel psicológico y en este vídeo voy a analizar. A mí la primera me pareció relativamente interesante a nivel psicológico, la segunda ya como era prácticamente lo mismo, salvo que le incorporaron una especie de secta que simulaba la religión de alguna manera. Pero tenía días sin poder verte en directo y no había comentado sobre el podcast de Jordi con el Pro Kamala. Es curioso que haya sido Yo tan lo comenté. que no subieron ni un solo clip a Instagram cuando normalmente publican al menos 3 por episodio. Y bueno, se lo comieron en los comentarios. Jordi tampoco es bobo, ¿sabes? Ni Jordi ni los que están alrededor de él son bobos. Entonces, pues se lo comieron en los comentarios. Bueno, vamos allá. Analizar el significado tanto del Hoyo 1 como del Hoyo 2. 2 por 1. Hoy tengo los análisis en oferta. Y ahora es cuando tengo que avisar de si este vídeo tiene spoilers. Sí, los hay. Obvio. Por todas partes. Estamos rodeados de ellos. Yo soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y en este canal analizo cosas para que tú aprendas psicología. Si te suena bien esto, suscríbete a mi canal. Vamos con el vídeo. Primero, es importante que expliquemos realmente qué es el hoyo. ¿Es una prisión? ¿Es una penitencia? ¿Es un experimento? ¿Es un macabro juego? Diría que el hoyo es todo eso, pero sobre todo es una simulación, un ensayo. Es la construcción de una sociedad bajo unas características concretas, unas variables, para así observar cómo se desarrolla la conducta de sus habitantes. Estas variables son muchas, pero las más importantes son las siguientes. Primero, la verticalidad con la que están organizadas las celdas, donde cada persona está ubicada en un estrato de forma involuntaria y determinista. Despiertas en un nivel bajo, en un nivel alto y no puedes hacer nada frente a ello. Tenemos entonces... Aquí, en un principio, lo que yo interpreté, sobre todo en la primera parte del hoyo, cuando te hablan, ¿no?, de esta especie de pirámide, los que están arriba son los más beneficiados porque son los que la mesa le llega primero y son los que más pueden comer. Los que están abajo, evidentemente, son los olvidados por la sociedad y están condenados a morir de inanición. ¿Okay? En un principio se dijo que es que así funcionaba el capitalismo. Mi interpretación del hoyo siempre fue que es todo lo contrario. Así es como se organiza el comunismo, donde los cerdos de arriba, estilo rebelión en la granja, son los que comen bien, mientras todos los demás solamente pasan muchísimo trabajo y los que están cada vez más abajo pues no tienen absolutamente nada. En estos días tengo que... Bueno, lo voy a dejar para después. Una simulación de una sociedad con muchas desigualdades, donde además hay nulas oportunidades de poder cambiar de... Yo lo entendí en cuanto más cercano al sistema, comes mejor. A ver, mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando me hablan de comida directamente, en el caso del hoyo te puedes estar refiriendo a muchas cosas, pero en específico todo va en base a la comida. Cuando a mí me hablan de comida en específico, yo entiendo que esa sociedad es comunista. Te explico el porqué. Ahora mi mamá y mi papá que están yendo a una iglesia, es una iglesia que reparte comida, reparte cajas de comida diariamente. Todos los días reparten cajas de comida. Y mi mamá una vez trajo una caja de esa porque me dijo, ya quedaron, ya no había más gente y quedaron las cajas. No hay problema, le digo. Igual yo voy a seguir comprando comida, o sea, no es una cosa que... Pero me dice, no, pero mira que siempre sobra comida y al final las mandan para granjas de animales. Le digo, ¿eh? Sí, que toda la comida que sobra, porque a veces sobra mucha comida, la mandan para granjas de animales. Y te quedas como... Okay. Estoy diciendo comida buena, no comida mala. Un conocido lo interpretó que los que están arriba es el Estado y los que están abajo son los ciudadanos, desde la clase más alta a la más baja. Eso sería entonces un anarquista. Sería un anarquista. Normalmente en el capitalismo, o por lo menos en países como Estados Unidos, la gente no piensa mucho en la comida, porque comida hay. La gente no está pensando en comida como por ejemplo en Cuba. Al contrario, el problema en este tipo de países es no comer. O sea, es intentar no comer. Ese es el verdadero problema en estos países. Pero ojo, vamos a ver de todos modos a nivel psicológico qué interpretación le da a ella. Yo no he visto Segunda variable, la escasez de recursos. Tenemos una plataforma con un banquete que va bajando a través de 33 niveles, con 2 personas en cada uno de los niveles. Es decir, tenemos 666 personas. Muy interesante la elección de estos números. El 33, en numerología, está asociado a la compasión, al altruismo, a la responsabilidad, al desear ayudar a los demás. ¡Es que nadie va a hacer nada! En la Biblia, el número 33 representa la unión entre el mundo físico y el mundo celestial. Y el 333 representa la Santísima Trinidad y también esa unión entre cuerpo, mente y alma. Pero ¿qué hay del número 666?
666. Es la marca de la número de la bestia, bestia. el diablo, el mal, lo oscuro. Y es que el hoyo también tiene una lectura muy interesante a nivel religioso, a nivel espiritual, a nivel místico. Es el bien versus el mal, que por cierto, otra variable interesante, en cada celda son dos personas. Y si os fijáis, tanto en la primera como en la segunda película, un prisionero representa este bien, lo adecuado, lo altruista, lo responsable, lo colaborativo, mientras que el otro representa lo competitivo, lo egoísta, lo impulsivo, el mal. Es un poco como la típica escena de tengo un ángel y un demonio, cada uno en un hombro, luchando por tomar el control de mis decisiones. Y es que la trama, la película, a nivel nuclear, va de esto, de elegir entre actuar de manera egoísta o de manera altruista. Esto lo explica a la perfección la teoría de juegos en psicología. Es un modelo de toma de decisiones que se aplica mucho para la economía, por ejemplo, para la política, para lo social, que lo que busca es predecir el comportamiento de las masas. Lo que estudia es qué decisión va a tomar un individuo en una situación conflictiva en la que según lo que haga va a ganar o va a perder, dependiendo no solamente de lo que él decide, sino de lo que decida otra persona involucrada. Es decir, antes de tomar la decisión por la que puedes perder o la que puedes ganar, piensas, ¿qué hará el otro? ¿Colaborará o competirá? Uno de los dilemas más famosos para ejemplificar esto es el dilema del prisionero. Dos delincuentes son arrestados y puestos en salas de interrogatorio distintas, sin comunicación entre ellos. Y a cada uno se le informa de que si ambos guardan silencio y ninguno de los dos delata al otro como culpable, ambos irán a la cárcel por 10 años. Pero si uno de ellos acusa al otro y este se mantiene en silencio, el que se ha chivado no irá a la cárcel, pero el otro sí, y además 20 años. Y si ambos hablan y se acusan mutuamente, los dos irán a la cárcel, pero durante 15 años. Entonces, ¿qué decisión tomas aquí? Pues en ello influirá mucho lo que tú pienses que va a hacer la otra persona. Y aquí pueden influir diferentes factores. Yo aquí les digo lo que tienes que hacer. No se habla, no seas chivato. No se habla, papi. No se habla nunca, nada, cero. Callado la boca. Daniel Eso sí es de gangsters. De gangsters. No se habla. P0169 Chirag, X50. Es como comparar la fila del pan en Cuba, donde cuando se acaba todos se empiezan a chivas entre todos, peleas, etc. Como las iglesias de USA que te regalan muchísima comida, y que en verdad matan bastante hambre, porque dan de Están de todo, sí. Acá es que es así. Pero bueno, visión tienes de la otra me persona, qué interesa visión ver todo tienes lo demás. sobre la humanidad y las relaciones, cómo es tu propia personalidad, experiencias previas que hayas tenido. Por ejemplo, se observa que individuos con personalidades más prosociales, más colaborativas, que tienden a buscar opciones que beneficien a todos, pues evidentemente tienden a pensar más en ese beneficio mutuo. Mientras que individuos con personalidades más competitivas, más egoístas, pues buscan obtener su mayor beneficio pese a que eso perjudique al otro. Recordemos que esto está muy relacionado con ese factor de personalidad genética del Big Five, que se denomina amabilidad versus competitividad. Por otro lado, si eres una persona con una visión positiva de los demás, del mundo, pues tenderás a pensar más que el otro va a actuar de una manera altruista. Mientras que si eres una persona más desconfiada, más paranoide o que ha tenido experiencias muy negativas, quizás, con otras personas, puede que des por hecho que el otro se va a portar de una manera egoísta, así que tú te vas a adelantar a ello. Es mejor comer que ser comido. se puede tener las dos cosas a la misma vez. Sin llegar a ser un psicópata, se puede llegar a ser muy desconfiado y a la misma vez muy altruista. O sea, no es o una u otra. Este análisis no me gusta mucho. Y ese es el problema también de, por ejemplo, lo que quieren simbolizar en esta película. O eres completamente bueno o eres completamente malo. No, somos tan buenos como tan malos. De eso va la naturaleza humana. Entonces puedes ver a tipos, yo qué sé, mismo Hitler, y esto se los he dicho en otras ocasiones, tener un perrito al que ama, al que quiere, al que nadie le puede hacer daño, al que protege, al que alimenta, al que baña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede mostrar cariño a ciertas cosas y tú quedarte como, ¿pero por qué? Si este tipo yo pensé que era todo maldad, porque nadie es enteramente maldad. Como nadie tampoco es enteramente bondad. Lo que te dicen, no, es que yo soy bueno y yo... Mentira. Aquí, cada vez que yo veo a alguien así, yo lo miro de reojo y digo, ¿cuál será, ¿Cuál será ese defecto que tienes escondido por ahí? Porque a veces es demasiado grande y por eso lo quieren esconder tanto. ¿Cuál será? Pero De bueno. todos estos, ¿cuál crees que serías tú? Y es que al final el hoyo, sin duda, es una teoría de juegos. Hay una cantidad limitada para todas las personas. Pero ojo, cantidad suficiente para todas las personas. Si cada uno se come su plato, todos podrán comer. Pero claro, para que eso suceda, tenemos que asumir que 666 personas van a actuar de manera colaborativa y no competitiva. Pero también tenemos personas que... Claro, por eso aquí es que yo en algún momento entendí una referencia al comunismo. Porque si todo el mundo colabora... Claro, aquí hay un problema de base, que es un problema comunista también. Los comunistas creen que la riqueza es una torta, que no se achica ni se agranda, sino que está dada. Ellos creen que ya eso siempre está ahí. Por eso entonces es que está la mesa, la comida dada ya. Y te dicen, si todo el mundo come lo que le toca, pues todos pueden comer. No van a tener ningún problema y todo el mundo puede comer. Y eso es muy interesante porque en la vida real la riqueza no está dada. Esa riqueza, esa comida que baja, no está dada. Hay que crearla. Esa mesa realmente hay que cocinarla, hay que crear toda esa comida. Entonces, lo interesante que te plantean en la película es si todo el mundo come simplemente su propio plato, hay comida para todos.
Entonces, ¿qué es lo que te dice el comunismo? Che, va a haber comida para todos y todo el mundo hace lo que le toca hacer. Ya, pero el ser humano no es perfecto. El ser humano es completamente imperfecto. Entonces, tenemos que crear un sistema basado precisamente en un ser humano imperfecto. Y ahí es donde el libre mercado funciona muchísimo mejor. El orden espontáneo funciona muchísimo mejor que la planificación. Bastante mejor. Pero bueno. Aunque no egoístas, sí son desconfiadas o negativas respecto a la humanidad y creen que si ellos colaboran, otros no lo van a hacer por lo que van a salir. X50. A Jesus le llamaron maestro bueno y él respondió, porque me llamas bueno, bueno es solo Dios. Claro. Perdiendo ellos mismos. Y es curioso cómo esto, si lo extrapolamos a la X50. Muy interesante, pero mi primera impresión al ver la película, interpreté que querían representar los 7 pecados capitales. Interesante, no lo había visto de esa manera. También la vi hace mucho tiempo ya. X50. Sobre todo es la cantidad. La realidad es que en un sistema no tienes nada, comparado con otro sistema donde hay de todo, sino miren el ejemplo de las 2 vacas de Rusarin, donde ya desde el inicio el capitalista ya multiplicó sus vacas. Claro, es exactamente eso. La diferencia precisamente de la planificación es esa. Que los planificadores, desgraciados esto, en lugar de se acabó la comida, pongo más comida. Claro, es que eso no se puede hacer en el comunismo. Eso no sucede, no hay más. Se termina. Y en el capitalismo se multiplica tanto la riqueza que se desborda. Directamente esa mesa nunca dejaría de tener comida. La vida real. Pero ojo, esa fue mi interpretación porque también mucha gente habló de que esto era capitalismo. Y yo decía, cabrón, ¿no? Ella está ahora haciendo un análisis más psicológico. Vemos que se carga relaciones de pareja, amistades, familias, negocios, sociedades enteras. La creencia de que el otro va a ser egoísta y va a actuar mal muchas veces nos lleva a anticiparnos y a ser nosotros los que somos egoístas y los que actuamos mal. Pero claro, es que aquí se junta otra variable muy importante que está en el hoyo y que también está en la vida real en ocasiones: el miedo. Soy alguien que tiene miedo. Ser altruista, ser colaborativo, querer ayudar, pensar en el otro, todo eso es mucho más fácil y por tanto más probable cuando estamos bien. Pero cuando nuestra vida está en peligro, cuando estamos presos del pánico, cuando estamos mal, sufriendo, ahí es más probable que nos salga el comportamiento egoísta. Por no hablar de otra variable importante. En el hoyo, los prisioneros son desconocidos unos para otros. No existe ningún tipo de vínculo entre ellos. Y es más, la mayoría ni siquiera se ven, no pueden ponerse cara ni nombre. La estructura vertical del hoyo impide que puedas ver la cara a otros compañeros de otros niveles. Por tanto, es mucho más fácil llegar a deshumanizarlos. Y es que nuestra capacidad de empatizar con otras personas incrementa muchísimo cuando podemos verle cara, cuando le ponemos un nombre, cuando le dotamos de una identidad. Esto, por ejemplo, se observó muy bien en el experimento de la obediencia de Milgram, que si no sabes de qué va esto, te lo dejo al final de este vídeo, es súper interesante. En este experimento se vio que los sujetos experimentales podían ser mucho más crueles y aplicar muchas más descargas eléctricas. El experimento de Milgram yo lo he hablado también ya, que es la prueba que se hizo en su momento, en la que supuestamente era mentira, era con actores, pero supuestamente le pasabas descargas eléctricas a un sujeto de estudio, digamos, para ver hasta qué punto la gente estaba dispuesta a cumplir órdenes y hacerle daño, ¿no? a su prójimo. Y al final un porcentaje muy pequeño de las personas fueron los que dijeron: yo ni en pedo, yo no le voy a dar corriente a nadie. Y yo te lo ordeno. A mí me chupa 3 huevos lo que tú me ordenes. Yo no lo voy a hacer. Cuando no veían y no escuchaban a la persona que las recibía. Y esto seguramente lo habrás podido experimentar en ti mismo. No es lo mismo que te digan que miles de personas están muriendo, por ejemplo, en Palestina, que ver vídeos, ver caras, ver humanos sufriendo. Puedes experimentar muchísimo más malestar con ver el vídeo de una sola persona sufriendo que te digan una cifra. Esto mismo pasa con los abortos. Es muy lindo que te digan: no, es que eso no son niños, eso es una bolita de nada, eso no es una vida, eso no es nada, a que te muestren un aborto de verdad, como es un niño cortado en pedazos, ¿sabes? Que no lo quieren ver, te dicen que es mentira y prefieren ni siquiera creerlo. Sí, también se puede, o sea, esto se puede aplicar a muchas cosas, pero exactamente con el hoyo, bueno, enorme de vidas humanas. Mira, yo creo que al final eso también pasa por naturaleza humana. Es normal que a ti el día que tengas un dolor de muela, te chupa un huevo 10 millones de niños muriéndose de hambre en África, ¿sabes? Tú solamente puedes pensar en tu dolor de muelas. Esa sí es la vida, es la naturaleza del ser humano. Y hasta cierto punto se puede decir: es que eso es ser egoísta, pero te duele la muela, papi, y eso no se te va a ir. Entonces primero tienes que encargarte de tu dolor de muela para después poder pensar en otras cosas. Es naturaleza humana. Mucho empatizar con personas a las que no les ponemos cara ni nombre. Otra variable importante es que cada mes despiertas en un nivel distinto. Lo mismo te toca en los primeros niveles con total acceso a ese banquete que te toca en el último y reza por sobrevivir. Y esto de alguna manera es como tratar de forzar la empatía. Es decir, en teoría debes empatizar mucho más con alguien cuando has estado en sus mismos zapatos. Solidaridad espontánea. Se espera que cuando estés en los niveles altos, si vienes de haber estado en los niveles bajos, vas a comportarte como te habría gustado que se comportaran en aquel entonces los que estaban arriba. Pero nada más lejos de la realidad. El haber vivido esa escasez y esas secuelas del egoísmo ajeno puede hacer que intentes compensar todo lo vivido, que hagas acopio y que bueno, como se ha instalado esa creencia de que todos van a hacer lo mismo cuando estén en los niveles
Esto es otra cosa que llama la atención, que no se puede acaparar. No puedes acaparar comida, lo cual es sumamente interesante también. A mí me recordó mucho mi vida, ¿no? Como tal, por el hecho de que está prohibido acaparar. Eres un egoísta si acaparas. Tranquilo, papi. Hay para todo. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres meter un camión en tu casa de comida? Mete un camión, que yo al otro día te lleno la tienda de nuevo con otro camión. Y en la película te ponen como que la comida se acaba, sí o sí, se va a acabar. Y es como... What the fuck, man. Saltos. Tú también lo vas a hacer. Todos en mi situación harían esto, así que yo también lo hago. Y esto lo menciono porque a veces, a nivel social, se tiene la idea de que quien está arriba es malo y que quien está abajo, pasándolo mal, son personas inocentes, bondadosas, altruistas, humildes. Que puede ser que sí, que seas así, pero lamentablemente lo que vemos es que en muchos casos, Estoy en el sitio y tengo derecho a ponerme hasta el culo. por muy de abajo que vengas, si consigues llegar arriba, tiendes a comportarte igual que los que han estado siempre ahí. Yo lo he pasado mal, ahora me toca a mí pasarlo bien y estar aquí. Total, las cosas no van a cambiar. ¿Pero qué debe suceder entonces para que todo esto cambie? Pues esto nos lleva al hoyo 2. Mientras que el hoyo 1 diría que se centra sobre todo en este altruismo versus egoísmo, el hoyo 2 trata más sobre el poder, la justicia y el orden social. Que por cierto, por si no lo sabías, el hoyo 2 no es una secuela, es una precuela del hoyo 1. Sucede antes cronológicamente. Así que vamos ahora con el hoyo 2. En el hoyo 2 ha habido una revolución muy a la francesa. De hecho, hay un montón de guiños a la Revolución Francesa. El prisionero que explica las normas y el orden. Hay guiños a la Revolución Francesa, sí. Sí, interesante esto que está planteando ella. No lo había visto con respecto a los guiños a la Revolución Francesa, pero esa historia es sumamente interesante. Ahora que lo pienso, porque yo me quedé dormido en varias partes de la película y la intenté ver de nuevo y de nuevo me quedé dormido, porque no... Pero sí, ahora que lo pienso, sí puede ser interesante lo que ella está planteando, porque hay una especie de culto en ese culto un ciego es el que lo dirige, el culto precisamente. Lo que pasa es que se dan cosas... ¿Qué me pasó a mí con la segunda parte, que es una precuela, como quiera que sea, del hoyo? Que para mí pierde un poco la lógica cuando la gente empieza a cambiar de pisos y bajan pisos más abajo para hacer depende de qué cosas y todo esto. Ya me quedé como, si no tienes posibilidad de subir. Daniel P. ¿Cómo se te ocurre que...? No lo sé, no X50. empezó a perder la lógica para mí. También es una mentira, porque mirando la realidad del comunismo, los de arriba nunca soltarán el poder a menos de que acabes con ellos, y el que está abajo es el que tiene que luchar por su libertad, en un sitio donde no hay nada. No spoiler, Kirin. No seas malo, boludo. ¿Cómo no spoiler? La película no está buena, de verdad, no está buena. Mírenla, pero no está Hay buena. que seguir, es de origen francés. El cortar cabezas, la menciona Robespierre. Lo que tú digas, Robespierre. Que si no sabes quién es, te lo cuento brevemente. Porque realmente... Claro, pero en realidad lo que le cortan creo que es los brazos, si no me equivoco. Le cortan el brazo si comías la comida que no era la tuya. Creo que te cortaban un brazo o algo así. Si mal no recuerdo en la película. Creo que era así. es exactamente lo que sucede en este hoyo 2. Robespierre fue una figura muy importante en la Revolución Francesa. Abogado, escritor, político, le llamaban el incorruptible. Fue uno de los grandes líderes en una de estas fases que llamaron el reino del terror, con el objetivo de preservar y proteger. La Revolución Francesa es de obligatorio estudio, gente. Tienen que estudiar sobre la Revolución Francesa. De hecho, Axel Kaiser tiene una conferencia muy interesante de hace años ya. Y a partir de ahí yo empecé a interesarme más por la Revolución Francesa. La conferencia de Axel Kaiser es la diferencia entre la Revolución de los Estados Unidos, que se dio primero, y luego la Revolución Francesa. La Revolución de los Estados Unidos fue una revolución cristiana y fue una revolución liberal. O sea, poniendo la vida, la libertad y la propiedad por delante de todo y poniendo que todo hombre, aunque existía esclavitud en Estados Unidos, fue gran error el hecho de no abolir la esclavitud, pero no querían provocar una guerra antes de tiempo, una guerra civil, porque primero tenían que despachar a los ingleses para después ir a una guerra civil por el tema de la esclavitud. Pero bueno, de hecho, se dice que en la Declaración de Independencia estuvieron a punto de incluir la emancipación de los esclavos, pero al final no llegó a suceder por lo que les digo, porque iban a provocar una guerra civil antes precisamente de sacar a los ingleses de los Estados Unidos. La Revolución Francesa es totalmente lo opuesto. Fíjense que la revolución de los Estados Unidos es una revolución por la vida, por la libertad y por la búsqueda de la felicidad. Mientras que los principios de la Revolución Francesa es igualdad, fraternidad y libertad. Miren qué diferente los principios. Igualdad, no hay vida. Libertad, ahí se parece. Y fraternidad, o sea, todos nos vamos a llevar bien con todos. Mientras que acá, en la de los Estados Unidos, te dicen ni fraternidad, nada. Búsqueda de la felicidad. Tú con tu propiedad haces lo que tú entiendas correcto y tú te buscas la vida. Tú no tienes por qué hacer amiguito de alguien que no te caiga bien ni nada parecido. Una terminó siendo un recontra super baño de sangre, que fue la francesa, que acabaron, que le terminaron matando al mismo Robespierre. O sea, no crean que ahí todo el mundo, le pasaron la cuenta a todo el mundo. Deberían de estudiarla. Por cierto, Agustín Laje también en el último libro Globalismo
hace una mención muy especial a la Revolución Francesa y a los principios de la Revolución Francesa. Hace un homenaje sumamente especial ahí y hace un análisis súper interesante que considero también que deberían de leer. Proteger esta revolución social contra la desigualdad de clases, el abuso del poder, el absolutismo de la monarquía, pues se llevaron a cabo actos horribles. Persecuciones políticas, autoritarismo, acusaciones de conspiración, encarcelamiento injusto de muchas personas, ejecución de muchas otras. El objetivo era purificar Francia de cualquier persona que pudiera hacer peligrar ese... De hecho, esta gente cambiaron el calendario, eliminaron a Dios de todas las iglesias y comenzaron a rendirle culto a la diosa razón. O sea, se les fue la cabeza. Deberían de estudiarla para que ustedes vean por qué fue un desastre, porque en muchos países latinoamericanos tienen a la Revolución Francesa como si es la madre de todas las revoluciones, claro, porque odian a los Estados Unidos, cuando en realidad fue una revolución completamente nefasta y que el resultado de la Revolución Francesa, recuerden que fue Napoleón. O sea, la Revolución Francesa termina con un Napoleón, termina con un hombre fuerte que tiene que ponerle fin a todas las pasiones de los hombres débiles que estaban llevando a cabo unas matanzas terribles. Entonces, tengan en cuenta eso. Ese gran avance social. Claro, el pueblo francés pelea para quitar el poder a unos líderes absolutos que abusan y que generan una sociedad injusta y desigual, y entonces se topan con otro abuso de poder, solo que en esta ocasión ese abuso de poder y ese terror está legitimado por un fin social y justo. Vamos, lo que vemos que sucede en esta película. Nos cuentan que un Mesías, un maestro, ¿A quiénes lo llama el Mesías? suena un poco todo esto como a Jesucristo, mandó un mensaje de esperanza e inició un movimiento en el hoyo, de solidaridad, de reparto justo de alimentos. Sencillamente cada persona tiene que elegir un plato y tiene... Y aquí es a donde yo iba. A mí no me parece tanto como, de alguna manera, algo cercano a la Revolución Francesa, sino más bien una burla a las religiones. O sea, otra burla más. La primera ya me parecía una burla precisamente al orden liberal. La segunda me parece una burla precisamente a la religión cristiana, ¿no? Que es donde baja un Mesías, pero este Mesías es sumamente sanguinario, nada que ver con Cristo, ¿no? Es un Mesías sumamente sanguinario que, de alguna manera, a través del sufrimiento, que es precisamente lo que narra la Biblia, lo que narra Dostoyevsky, lo que narra la historia de Jesucristo, ellos lo intentan llevar al ridículo con este tipo que se saca los ojos, porque no tiene ojos el tipo, le corta las manos a la gente si comen comida de más, o si tocan el plato que no es de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es más bien eso lo que yo vi en esa película. Pero muy poco interesante y muy poco creativo para mi gusto igual, ¿eh? Pero bueno. Siempre hay que agarrar ese plato y ninguno más. Ni uno más. Y cada nivel tiene que vigilar que el inferior cumpla las normas, teniendo que descender a, entre comillas, pacificar para mantener este orden. Por ejemplo, vemos que si un prisionero fallece, nadie puede comerse su plato, hay que tirarlo a la basura, porque entonces ya eso te coloca en una posición de privilegio. Y bueno, es interesante observar cómo algunos movimientos sociales, amparados en esa lucha social humanitaria, a veces ponen nombres bonitos a actos muy violentos. Pacificar. Nos va a tocar a nosotros pacificarlos. También es interesante cómo en estos contextos a veces surgen normas absurdas, autoritarias, abusivas, que coartan la libertad y la prosperidad de los individuos. La ley no nos permite comer más de un plato. Se prefiere tirar esa comida tan necesaria y tan escasa antes que perder esa absoluta equidad que buscan. Vemos cómo surgen actos terribles de violencia y de acusaciones totalmente injustas con tal de preservar esa ley. Los ungidos se ponen a ejecutar y a Y por eso digo que es una ridiculización precisamente de... No sé hasta qué punto se puede decir que hay una similitud con la Revolución Francesa o precisamente un intento de ridiculizar cualquier tipo de religión. castigar a cualquier prisionero ante la mínima sospecha, aunque no haya pruebas. Aunque tengan que rodar cabezas. O aunque lo que haya hecho, aunque fuera en contra de la ley, tuviera lógica y fuera beneficioso para un humano. Se forma un estado de terror colectivo donde todos tienen miedo de hablar, donde todos se vigilan unos a otros y donde a la mínima se delatan. Porque si no delatas, eres uno de ellos, un bárbaro en este Por eso es cada vez más comunista esta película, bro. Cada vez más comunista, bro. caso. Los ungidos dicen, lamentablemente, Los de arriba le dan un poquitito de cosas a los de abajo para que se peleen por esas cosas, se mantienen todo el tiempo peleados como perros entre ellos, mientras los de arriba los miran. Tírale algo más para que se sigan peleando ahí. tenemos que matar personas ahora para garantizar un futuro que funcione. Es curioso cómo un movimiento puede nacer por las personas, por una causa humana, y justo termina pisoteando a las personas, justificando cualquier tipo de barbaridad con tal de proteger el movimiento. Un movimiento que nace por las personas termina pisando a las personas. Y esto precisamente es lo que sucede cuando se pone cualquier ideología por encima del ser humano. Esto precisamente es lo que está sucediendo con el aborto, esto es lo que está sucediendo con el movimiento LGBT, o sea, se pone el movimiento por encima de las mismas personas, es lo que está sucediendo con todo el movimiento verde, se pone cualquier cosa, el planeta, Gaia y la madre de los tomates por encima del ser humano, por encima del desarrollo humano. Todas estas religiones humanistas que se están creando a día de hoy, desgraciadamente nos están llevando a deshumanizar cada vez más la propia humanidad. Y si en algo esa película, que no creo que ellos lo hicieran con intención,
a mí me hace reflexionar es en eso precisamente. personas. Esto es algo, por ejemplo, que también sucedió en la Revolución Rusa con el llamado Terror Rojo. Y bueno, ante este abuso autoritario, ante este régimen de terror, surge una contrarrevolución. Bueno, y con Stalin, ¿no? Con Stalin y en todos los regímenes comunistas, no solamente el terror rojo de Lenin, sino de ahí para allá, prácticamente cualquier líder comunista. Lo que pasó con Mao fue exactamente lo mismo. Por eso les digo que esta película, a mí sinceramente, ya sé que van a salir por ahí, es que tú estás obsesionado con el comunismo, pero de verdad es que a mí me parece un régimen comunista. Eso es lo que a mí me recuerda todo el tiempo. Prisioneros que se aunan para reclamar su libertad. Dicen, nadie puede coartar la libertad. Hay comida, podemos hacer lo que nos plazca. Siempre seremos libres. X50. Mi duda es la película. Demuestra lo malo que es el COMUISMO, pero la venden como si esto fuera capitalismo. Habría que escuchar a los creadores de la peli, ¿sabes? Hay gente, el arte tiene eso, que es muy interesante, que yo te puedo crear una obra sin tú saber exactamente qué es lo que estoy queriendo decir con ella y cada cual le da su interpretación. Y eso es lo lindo del arte también. Lo que pasa que a veces no está tan bien hecho. En específico, para mí esta película no me llegó tanto, o sea, no es una película que me tocó mucho. No me... Claro, tú como espectador que has visto El Hoyo 1 y ahora también estás viendo El Hoyo 2, piensas, jolín. De hecho, el Hoyo 1 me gustó más. En la primera película vemos que no funciona ese libre albedrío. Sí, allí son libres, pero muchos actúan de una manera egoísta y se acaban generando grandes desigualdades e injusticias. Gracias por la suscripción. Pero claro, en la película del Hoyo 2 tampoco funciona este control de las personas. Aunque esté amparado en la justicia y en el orden social y en la equidad, algunos vemos que abusan. X50. Oscar, ¿y también opinas lo mismo del juego del calamar? ¿O tu apreciación crítica es distinta? No, pero el juego del calamar es muy diferente porque todo el que entra en el... Bueno, aunque aquí también los que entran son voluntarios, ¿eh? No había pensado en eso. Lo que pasa es que yo creo que, en ninguno de los dos realmente entienden hasta qué punto el juego va a ser peligroso. Realmente en ninguna de las dos... Ahora que me pongo a pensar, pues no había pensado lo del juego del calamar. Ninguno de los dos... O sea, en ninguna de las dos películas, serie, creo que el juego del calamar era una serie, si no mal no recuerdo, ellos pensaban que iba a ser algo tan dramático de vivir. Sí, tiene algunas similitudes, hasta cierto punto. Tiene algunas similitudes. Pero claro, en el juego del calamar, yo no recuerdo, ¿tú te podías salir o no te podías salir? Porque en el juego del calamar yo sí creo que tú te podías salir cuando tú quisieras o no. No te podías salir. ¿Tan seguro? Yo creo que sí se podían salir, pero ahora no estoy seguro. Pero yo creo que sí, si él se sale en el primer capítulo y después vuelve, ¿no? Ahora no me acuerdo ahora. Pero bueno, no importa, no es importante. Completamente del poder y privan a las personas de su libertad y de sus derechos humanos. Pues efectivamente creo que esta es la moraleja. Ni un extremo ni otro funcionan. Ambas sociedades, ambas simulaciones son un completo fracaso. Pero ya incluso podemos preguntarnos, ¿funcionaría entonces un término medio? Porque claro, en cualquier opción que no sea la del Hoyo 1, ese total libre albedrío, siempre va a haber personas con más poder que decidan sobre otros y que digan supuestamente que es lo bueno para la mayoría. Y claro, ¿quién está capacitado para tener ese poder? ¿Quién vigila a quien tiene poder y por tanto tiene más poder sobre él? ¿Y quién vigila al que tiene más poder que vigila al que tiene poder? ¿Quién decide dónde termina la línea? Es que realmente los que tienen poder no son los religiosos, por ejemplo, en el Hoyo 2. No funciona así. Los que tienen todo el poder ahí son los que están arriba. Son los que hacen la comida, son los intangibles, digamos. Son los que realmente tienen poder. Línea entre orden social y libertad individual. Aquí yo ya estoy modo Filosoraptor. El poder, la libertad, el control, la justicia, el egoísmo, el altruismo. Este análisis lo que nos hace ver es que lo social, lo político, lo económico, todo está relacionado con la psicología. Vaya, un día más la psicología estando detrás de todo y la gente sigue sin darle la importancia que tiene. Además es que sabemos que precisamente quien Gracias por la suscripción, bro. suele tener un especial interés por esos cargos de poder, esas personas que se consideran ellas capaces de decir qué está bien y qué está mal, esas personas que saben lo que tienen que hacer para llegar al poder y que son capaces de tomar decisiones difíciles y duras. Sabemos qué tipo de perfil tienen esas personas, ¿verdad? Pues si no lo sabías, son perfiles psicopáticos. Aprovecho Narcisistas, psicópatas, etcétera, etcétera, etcétera. para mencionarte que tienes tanto en la descripción como en el comentario fijado un ebook gratuito con toda la información que necesitas para saber qué es la psicopatía, cómo son los psicópatas y cómo detectarlos. Pero bueno, oye, no todo es tan oscuro y tan negativo y tan pesimista en el hoyo. Vamos a hablar ahora de lo bonito. Tanto en la primera película como en la segunda, los que logran salir del hoyo, ascender, son los niños. Sabemos que los niños simbolizan la inocencia. Todavía, por lo general, no han vivido lo que es la decepción del ser humano, la traición, el trauma, la indefensión. En ambas películas, los protagonistas que son bondadosos, ellos son capaces de llegar hasta los niveles más bajos del hoyo y de encontrar a los niños, de encontrar a esa parte inocente, bondadosa, humana, preservada. Ambos dedican sus últimos esfuerzos a salvar a esos niños, pese a que eso pueda costarles la vida, como una especie de acto de sacrificio, de redención. Por ejemplo, en el Hoyo 2, que es la que tengo más reciente, la protagonista viene con mucha culpa. Ella quiere redimirse, pensar en el hoyo, y hasta que no baja a lo más profundo, a lo más oscuro, al nivel 333, no consigue hacerlo. Y esto a mí me recuerda mucho a lo que sucede en un proceso de terapia largo y profundo. Tienes que atravesar todos tus miedos, traumas, inseguridades, dificultades, defensas, conflictos,
sentimientos, todo lo difícil de ti mismo, para entonces llegar a lo más profundo de tu ser, a lo más nuclear, y reencontrarte entonces con esa parte tuya de niño, de niña, lo que eras antes de exponerte a lo difícil de la humanidad y del mundo. ¿Quién eras antes de que el mundo... A mí esto me parece un análisis... Bueno, es que cada cual mira con sus ojos, ¿no? Ella mira con sus ojos de psicóloga y no puede ser de otra manera. Lo entiendo. Pero a mí me parece esto demasiado soñador. Cuando éramos niños pensábamos como niños, pero ahora que somos adultos ya no lo hacemos. Y es simplemente como tiene que ser. Porque realmente también... Creo que hay que tener niños para saber esto. Los niños tampoco son tan inocentes como te dicen. Los niños en realidad ya tú puedes darte cuenta que tienen incorporada, lo que pasa que de una manera mucho más pueril, mucho más inocente, porque son mucho menos inteligentes también, pero ya tienen sus trucos. O sea, a mí el chama mío me juega unas que no te las puedes imaginar, ¿sabes? Entonces, no es verdad el hecho de que los niños sean todo y completa bondad. Sí es verdad que son muchísimo mejor porque son mucho más inocentes que los seres humanos, que todavía no tienen desarrollada la toma de decisiones. Eso es mucha verdad. Pero al niño, precisamente por eso hay que educarlo también, porque si al niño tú lo dejas, crece siendo un monstruo. Y esto de voy a regresar a ser niño otra vez, cuidado, que se romantiza mucho con eso. Desde mi punto de vista se romantiza demasiado. X50. Cuando yo era niño pensaba que una presidenta mujer sería mejor, porque en mi mente mi mamá era buena y no HARI a una guerra y llegó GNTNDI a ¿Cuántas que las veces no has guerras eran escuchado por eso? los hombres. ¿Cuántas veces no has escuchado que las guerras son culpa de los hombres? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Es así. mundo te hiciera daño, te condicionara, te juzgara, te programara. ¿Quién eras antes de que te armaras o hicieras lo necesario? Sí, el que sean inocentes, que esto es lo que quiero decir, porque no quiero que se me malinterprete, no quiere decir que sean todo bondad, ¿ok? Todos hemos sido niños, todos sabemos que por nuestra cabeza pasaban cosas que no necesariamente tenían que ser buenas todo el tiempo. Todos. Para entonces poder salir al mundo y sobrevivir en él. Quien ha hecho un proceso largo y profundo de terapia sabe de lo que hablo y sabe lo doloroso que puede ser este camino. Pero tenemos que pasar por todos esos niveles tan difíciles para entonces reconciliarnos con nosotros mismos y entonces trascender. Pero la liberación que supone llegar... Esto a mí me parece casi que una magia también. Yo no tengo nada en contra de Claudia ni tengo nada en contra de la psicología, digo, pero es casi como si pasas por todas estas etapas que psicológicamente yo te estoy diciendo que tienes que pasar, vas a salir siendo un iluminado. Y es como, no, de hecho, muchas ramas de la psicología a día de hoy están en el horno. Y a Jordan Peterson le han quitado incluso la licencia, o sea... No es verdad que te vas a convertir en un iluminado. Los filósofos piensan exactamente lo mismo. Si pasas por ciertas etapas y ciertos estudios, te vas a convertir en el filósofo rey que soñó Platón. Y no, se les pira la cabeza también. No es verdad. O sea, hay un solo caminito, gente. Uno solo, no hay más. A ese núcleo y desprendernos de tantas cosas innecesarias y dañinas, tanto para nosotros mismos como para los demás, ya que, igual que en el dilema del prisionero, igual que en el hoyo, me defiendo y ataco porque asumo que los demás lo van a hacer. En fin, espero que te haya gustado el vídeo y por cierto, nos vemos este miércoles. Habla de Poder Eterno de Carl Jung. Bueno, ya eso lo he tocado en otros videos también, por eso no quiero repetirme con eso. En el podcast En la Mente de, donde hablaremos Bueno, y aquí, mira, no sabía que tenía un podcast En la Mente de. del lado oscuro y de los secretos psicológicos de los deportistas de Bueno, no lo sabía, pero interesante este video, me gustó mucho. Evidentemente, ella va a tirar para su lado, ¿no? Para el lado más psicológico. Y muy interesante. Me gustó bastante el video. Me gustó mucho. Me hizo reflexionar. La verdad, la película me la vi con muy pocas ganas porque me pareció más de lo mismo, como digo, con la única incorporación de una especie de guía espiritual y poco más, ¿sabes? Poco más. Pero bueno.